Felices de estar juntos el día de hoy. Somos la Casa del Padre, una iglesia de familia, y uno de los puntos principales de nuestra vida cristiana es poder entender la necesidad de cubrir con este llamado a nuestro primer ministerio. ¿Cuántos saben que su primer ministerio es la familia? El matrimonio, en realidad. Así es, el matrimonio. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir hablando de este reconectando, que es una necesidad en estos tiempos de tanto ajetreo, como lo hemos visto, en estos tiempos de tanta rutina, que se hace impersonal. Nosotros caminamos juntos ya como esposos hace 22 años. Los anteriores nos ganaron, 26, José Raúl y Mari. Más tíos. Son más tíos, aunque no parezcan, ¿no? Yo siempre le digo a José Raúl, cuando sea grande quiero ser como tú. Tenemos 3 hijos, Micaela, de 19 años, a punto de cumplir 20, Juan Manuel de 13 y Daniel de 9. Así que tenemos de diferentes etapas y edades, con necesidades distintas, con demandas distintas, y eso es un lindo desafío, ¿no? Como ya lo hemos visto, 4 niñas, 2 varones. A nosotros nos toca la hermana mayor de 19 años y a los 2 pequeños de 13 y de 9, que se pasan la vida haciéndole la vida imposible a la mayor, ¿no? Y son diferentes situaciones. Y antes de entrar a trabajar la parte que nos toca, es importante contarles que la vida es una historia como una carrera. Nosotros nos casamos ilusionados y dentro de un momento empezamos a tener rutinas que eran más complicadas que lo que pensábamos. Llegó nuestra hija y de un momento a otro nos desconectamos. Y estuvimos 4 años de nuestras vidas viviendo juntos pero separados. Nos desconectamos. Y en medio de toda esa situación donde nos estábamos llenando en el hacer y no en nosotros mismos como familia, como pareja, nos reencontramos con Dios. Y en medio de ese reencuentro con Dios es que pudimos ver el embarazo de mi esposa, la llegada de Juan Manuel, y diferentes situaciones se dieron, y hoy en día estamos, gracias al Señor, 22 años de casados juntos. Así que es posible reconectarse. Dígale a su esposa y a su esposo, es posible reconectarte. Sí, porque estábamos así como Ezequiel era el valle de los huesos secos. Así es, pero el Señor revivió. Hazle una aclaración: en Dios. En Dios. Pero no los escucho, creo que se han quedado comiendo todavía. Es posible reconectarse, díganse ustedes. En Dios. Amén. Muy bien, así que vamos a entrar de lleno a este tiempo que nos han asignado. Vamos a tratar de cumplir las 2 horas y 30 minutos que nos han puesto. Con almuerzo incluido. Con almuerzo incluido. Y como el centro es casualmente de poder darnos cuenta que la cultura de este mundo trata de imponernos una agenda que cada día hace que las cosas sean más impersonal, ¿no? Yo les hago una pregunta: ¿cuántos tienen mejores amigos? ¿Y cuántos de ustedes que tienen mejores amigos en su último cumpleaños le mandaron un lindo texto por WhatsApp el día de su cumpleaños? Veo varios. Exacto. Porque si yo lo llamo. Porque si yo caigo en la rutina de la actualidad, empiezo a caer en la impersonalidad. Y lo peor es que estas situaciones, como tan sencillas como a tu mejor amigo o amiga, en vez de llamarlo por teléfono y de darle un saludo por su cumpleaños, terminas poniéndole una manito. Una tortita. Una tortita con velitas que se mueven. Y muchas veces eso empieza a suceder en nuestra propia rutina.
que somos incapaces de levantar el teléfono, porque hoy es un insulto llamar sin preguntar. Como osas. ¿Cómo osas meterte en mis asuntos? En mi tiempo. En mi tiempo, cuando antes llamabas y no sabías ni quién te llamaba y no te importaba lo que estuviese haciendo. Tenías que intentar porque sonaba ocupado. Así es. ¿Cuántos recuerdan el tiempo del... Ya, o los botoncitos. o los botoncitos ya, ¿no? Tú no sabías quién te llamaba. Pero hoy es un insulto. Y podemos caer en esa misma situación donde se convierte en un insulto el poder osar, pretender llamar a mi esposa sin haberle avisado. ¿Se dan cuenta de lo que estamos cayendo? Entonces vamos a aprender a soñar juntos, nuevamente, a reconectarnos con los sueños, ¿no? Como hemos hablado y han mencionado muy claramente nuestros dos expositores anteriores, nuestros amados, la familia de los Ríos y la familia Duarte, los compañeros de cuarto no tienen planes a largo plazo. Los roommates no tienen planes a largo plazo. Es convivencia diaria. Pero las almas gemelas persiguen sueños compartidos juntos. Y ese es un primer paso, ¿no? Poder, aprovechando que están acá y que han separado este tiempo para nutrir su relación, preguntarse, ¿no? ¿Cómo es esa convivencia? ¿Son compañeros de cuarto o son esas almas gemelas que sueñan en un futuro juntos? ¿Cómo es que se tratan? ¿Cómo es que son sus rutinas? ¿Cómo es que se vive ese día a día en ese matrimonio que ustedes tienen? Así es. Entonces la pregunta es, ¿somos compañeros de cuarto o somos compañeros de vida? Y un punto importante también, ¿no? Ser almas gemelas no es ese cuento de Disney que, ¿no? El hombre y la mujer perfecta, iguales, porque Dios no quiere que seamos clones. Somos personas independientes, individuales, cada quien con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus luchas, pero que hemos sido llamados a formar una unidad. Así es, lo maravilloso sucede cuando soñamos juntos, ¿no? Esto aporta una profundidad única de cercanía y conexión. Y la verdad es que hay cosas que me emocionan, ¿no? Estamos en el mes de abril, acabamos de pasar una jornada electoral, me pidieron mi hermano José Raúl que no hable de política, pero lamentablemente es casi imposible para mí cuando hablamos de compañeros de cuarto, compañeros de vida, me hacen acordar a compañeros y compañeras, ¿no? Cuánta falta nos da más en el mes de abril que recordamos un año más de su partida, triste, pero me hace recordar cuando hablamos de sueños y de compañeros, aquel verso de Calderón de la Barca, ¿no? Que él recitara, ¿no? Yo sueño que estoy aquí, detrás de prisiones cargado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Mas el bien mayor que es pequeño, que la vida es un sueño y los sueños son. A mí siempre me dicen, ¿por quién votar? ¿Por quién votar? Pues el partido de la Estrella de Belén y de la Paloma del Espíritu Santo, que no está en segunda vuelta, pero bueno, eso es otra cosa, a manera de anécdota lo decimos simplemente. Volviendo nuevamente a soñar juntos en esa unidad, fortalece nuestro compromiso, ¿no? ¿Cuántos recuerdan? Bueno, hoy en día es un poco más impersonal, pero en nuestra época todavía no se usaba mucho, había que tener muchos recursos para hacerlo. Uno mismo planificaba su boda, ¿verdad? Y uno estaba en cada detalle. Hoy en día tienes estas chicas o empresas que se dedican y te dicen qué es lo que tú quieres y ya tú simplemente estás esperando cuánto cuesta. Pero era maravilloso
sentarse e ir a la florería, aunque no sea lo más atractivo para los varones. Pero era lindo poder discutir y conversar, ¿no? ¿Qué color sería Al menos en el precio, ideal? el precio. Los precios, las formas, las fragancias, los manteles, los tipos de platos, la comida. Las canciones. ¿Y cuántos recuerdan ese tiempo con una añoranza, verdad? Algunos no, porque se ponen a pensar en cuánto pagaron, ¿no? Pero era un tiempo lindo, donde estábamos soñando con ese día. Pero luego nos dejamos avasallar por la rutina y hemos perdido esa capacidad de soñar con lo que estamos construyendo, de poder unificar ideas, ideales y poder tomarnos de la mano a construir juntos, como cosas que nos han comentado en las 2 primeras charlas de la mañana. Establecer espacios de conexión que nos permitan soñar juntos, ¿no? Y eso es algo en lo que, como decía Juan Manuel, fortalece el compromiso porque realmente estás invirtiendo tu tiempo. Están pasando tiempo juntos soñando, avisorando y visualizando eso que está por venir. Y finalmente es un compromiso del uno con el otro, ¿no? Es eso, es conocer cuáles son los sueños de él, cuáles son los míos y cuáles son esos sueños que el Señor va a poner en conjunto. Así es, ¿no? De la misma manera, como Jorgito y Karen, yo también soy running. ¿Ah? Nadie me va a creer, ¿no? Lógicamente. Pero el soñar no cuesta nada. No cuesta nada. Soñar juntos fortalece la unidad. Crea intimidad. Te ayuda a vivir intencionalmente, ¿no? Y hoy en día vemos cómo los matrimonios se preparan tanto para poder llegar a tener ese día y luego regresar de su luna de miel y estar en su departamento con todo amoblado, equipado, con un carro en el garaje, con un club para dónde ir el fin de semana, y por eso se casan a los 48, 45 o 39. Cuando no hay nada más bonito que empezar con un departamento casi vacío, con solamente una cama, un velador, y si tienes suerte, un televisor. Un refrigerador. Con 2 banquitos y una mesita y empezar a soñar. En cómo construir, en cómo ver la mano de Dios. Cuando 2 personas que quizás ante un matrimonio joven no tengan los mejores ingresos, y puedan ver la mano de Dios, como Dios multiplica esas posibilidades, esas posesiones a través de su mano. Y a nosotros nos pasó desde el matrimonio, ¿no? Desde la planificación del matrimonio. Cómo el Señor fue sorprendiéndonos con cada detalle y en fe fuimos avanzando porque a veces uno dice, ¿no? Como él decía, cuando tenga, lo hacemos. Pero no, la cosa es hacerlo y ver cómo el Señor va proveyendo sobrenaturalmente. Así es, estábamos a 4 días del matrimonio y ya estábamos con todo gastado, ¿no? Y en eso mi esposa, mi novia en esa época me dice, ya, ¿y en qué carro voy a ir? De verdad, ¿no? Tú tienes que ir en un carro, le digo yo. Y yo miraba mis bolsillos, miraba mi cuenta y la verdad ya estaba todo invertido. Entonces digo, Señor, ¿y ahora de dónde saco un auto? Estoy hablando de año 2004. ¿De dónde saco un auto? Mi familia tiene carritos, pero mejor me aparezco en el camioncito de Pepe y Tito, ¿no? O sea, de al fondo hay sitio, ¿no? Y mi familia no tenía carro. Y su familia no tenía carro. ¿De dónde saco un carro? Y entonces me voy a la avenida Pardo, mi oficina queda a la espalda de la avenida Pardo, y empiezo a poner la mano para que parara un taxi, nadie me paraba, me choteaban por todos lados. En esa época no había aplicativo. Y de pronto veo un BMW blanco con lunas polarizadas, con un letrero de taxi.
cuadra 5 de la avenida Pardo, Miraflores. Y dije, bueno, si no es taxi me secuestrarán, pero no tengo nada. Y estiro la mano. Y para. Y digo, hasta tal lugar, ya. Entonces empezamos a conversar. Y le digo, me va a perdonar, quiero hacer una consulta, le digo. Me estoy casando el sábado. Y no tengo un auto para que mi novia llegue a la boda. ¿Usted no podría hacer ese servicio? Claro que sí, ¿a qué hora hay que estar el día sábado? Y yo decía, Dios mío, ¿no? Bueno, ¿y cuánto me costaría? Él dice, no tengo ni idea, me dice. Y yo le digo, Dios, ¿y ahora de dónde saco? Entonces empiezo a buscar en mi billetera, porque yo siempre acostumbro a guardar por algunos huequitos de la billetera algunas cosas, ¿no? Y encuentro $50. Y digo, ¿le parece bien $50? Y el hombre para y se pone a llorar. Me dice, usted se ha dado cuenta que yo no soy taxista, pero me he quedado sin empleo. Y estoy necesitando 150 soles para matricular a mi hijo en el nido. Y esos $50 es lo que yo necesito. Yo decía, Señor, no lo puedo creer. Y entonces, cuento corto. Tengo mi foto bajando del auto. Tiene su foto bajando, sin letrero de taxi, ¿no? Lógicamente. Pero es que Dios puede hacer cumplir tus anhelos, tus sueños. Mientras bendices a otros. Y estás dispuesto de ser de bendición. Y lógicamente hacer su voluntad, porque Dios quiere que usted viva su matrimonio tomado de su mano. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos todo lo contrario, es decir, de manera desapercibida, los compañeros de vida pueden transformarse lentamente en compañeros de cuarto. La pasión se convierte en rutina mundana. Hola, buenos días, ya me voy. Así es. ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Qué traigo? ¿Qué compro? ¿Cuántos recuerdan su primer beso después de estar recién llegaditos de la luna de miel, cuando se despedían para irse a trabajar? Ese beso era medio tragicómico, ¿no? No te quiero dejar. No sé qué voy a hacer, no te voy a ver hasta las 8 de la noche, ¿no? Y dabas ese beso apasionado, tipo novela, ¿no? Pero después de 20 años de casados, ya la justas es, ¿no? Al aire, ¿no? Porque hemos perdido esa capacidad de poder mantenernos en esa pasión. Dile a tu vecino, no están hablando de nosotros. Es otra iglesia. Estamos hablando de otras personas. La intimidad se convierte en desinterés. Estás más interesado en tener intimidad con tu celular que con tu esposa. O sea, no vas más allá, ¿no? No vas más allá, no preguntas, como decía Jorge, ¿cómo está tu corazón? Así no hay ese es. interés. El romance se vuelve platónico, la conexión se convierte en una fría distancia, el sexo se cambia por sueño. Estamos hablando a personas que no están aquí para que ustedes les hagan reaccionar a aquellas personas que ustedes están disfrutando ampliamente del regalo de Dios para su vida matrimonial. El disfrute y la diversión se transforman en aburrimiento. Las reuniones de trabajo reemplazan las conversaciones profundas y la paz se convierte en tensión. Y en ese tiempo, cuando caes en esta rutina, los sueños empiezan a quedar en el olvido, se desvanecen. Sí, porque es importante. ¿Cómo es que los sueños se vuelven realidad? Es conversando, planeando, soñando, visualizando, poniéndose metas de corto plazo, de mediano plazo. Pero si hacemos vidas individuales, independientes, él por su lado, yo por la mía, ¿en qué momento vamos a planear? ¿En qué momento vamos a pedirle al Señor que intervenga para ayudarnos en el paso 1, en el paso 2? No hay una visión clara. Así es. ¿Cuántos creen en Dios? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos creen que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces es realidad? ¿Verdad?
Y entonces cuando nosotros creemos en un milagro tan importante y creemos en aquel que lo realizó, ¿por qué es que no podemos llegar a creer que Dios va a multiplicar nuestros propios peces y nuestros propios panes? ¿Dónde se dio el milagro? No te estoy preguntando en qué lugar. ¿Dónde se dio el milagro? La multiplicación se dio en las manos de los discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Dios? Amén, todos. Dios puede multiplicar eso pequeño que tú le presentes. Señor, tenemos estos sueños, tenemos estos planes, lógicamente alineados a la voluntad de Dios. Y puedes presentarle como esa llamada de taxi, ¿no? Y Dios puede multiplicarlo en algo lindo para tu vida, para tu familia. Amén. Es necesario que usted cree no solamente sinergia con su esposa, con su esposo, sino también cree sinergia con Dios. Porque Dios es el más interesado en bendecir tu familia. A veces pensamos que los más interesados en bendecir nuestra familia somos nosotros mismos. No te equivoques. El más interesado en bendecir a tu matrimonio es Dios. El más interesado en bendecir a tu esposa es Dios. El más interesado en bendecir a tu esposo es Dios. El más interesado en bendecir a tus hijos es Dios. Porque Él creó el matrimonio. Él diseñó el matrimonio para, primero, de forma individual, para que maduremos espiritualmente, para que cada quien crezca y se perfeccione. Pero también Él lo que desea es que esta intimidad, esta una sola carne, pueda impactar a la gente que nos rodea, a la gente que nos conoce, a la sociedad donde vivimos, a nuestros hijos, a nuestra familia. Nuestra unidad impacta. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar para poder ser esa luz que Él quiere que seamos y que podamos mostrarle al mundo que realmente esta unidad de tres puede transformarlo todo. Así, ¿qué es sinergia? Sinergia es la cooperación de dos o más elementos para producir un efecto combinado mayor que la suma de sus efectos separados. Y este mundo en el cual nosotros vivimos compitiendo allá afuera, muchas veces llevamos la competencia aquí adentro. Y entonces empiezo, es que yo sí estoy aportando, tú casi no aportas. Es que yo sí estoy haciendo, tú casi no haces nada. Es que yo. Cuando lo que debería de ser es, ok, juntos vamos a traer lo que tenemos. Y juntos, en esa sinergia, vamos a potencializar el resultado, porque va a ser mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. Y por supuesto, si involucramos a Dios, esto va a ser completamente diferente. Amén. Ojo que la unidad no es estar juntos físicamente. No Así es que yo es. soy unida con mi esposo porque estoy pegada como un chicle todo el día. La unidad es un mismo pensar, un mismo sentir, una misma dirección, una misma visión, un mismo propósito. Así es, ¿no? Y interesante también que como se ha hablado constantemente de las personalidades, ¿no? Yo vengo de una familia, y esto lo he contado antiguamente o anteriormente, hace muchos años. Yo vengo de una familia donde yo me apellido Barrera, pero tranquilamente me he podido apellidar Carnero. Porque yo cuando iba a saludar a mi papá me recibía con un cabezazo. Yo iba a saludar a mi mamá y mi mamá me recibía con otro cabezazo. Y entonces era hola, hola, hola. Esos eran los saludos. Mi cuñado hasta el día de hoy me saluda así, de cabeza. Así es, ¿no? Y era lo más común. Entonces cuando me venía mi cumpleaños y me abrazaban, yo me quebraba. Porque no estaba acostumbrado al abrazo. Porque era una sensación rara. No estaba acostumbrado al abrazo, estaba acostumbrado a los cabezazos. Y entonces cuando empecé a caminar con mi novia, ya para casarnos, y nos casamos, yo llegaba a la casa y la agarraba a cabezazos. Es un lenguaje de amor nuevo. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. No puedes dar de lo que no tiene, hasta que un día me di cuenta. Porque mi familia, mis papás acaban de cumplir 50 años de casados, pero mi esposa, cuando ella tendría 14 o 13 años, sus padres se divorciaron. Pero yo llegaba a su casa y acompañaba del trabajo, porque yo era su jefe en esa época.
¿Ah? Solo en esa época. Hasta ahora sigo siendo su jefe. No, mentira. Trabajábamos juntos en un banco y yo era el jefe de operaciones de la agencia y ella trabajaba como cajera terminalista en esa época. Y entonces así nos conocimos. Y yo llegaba acompañándola a la casa y era su familia que había... Papá ya no estaba en casa, estaba mamá. Y saludaba a su mamá y se quedaban abrazadas 3 a 4 minutos. Por persona. Y yo decía, pero si se acaba de ir a las 9 de la mañana. Y se hablaban al oído y se decían cosas y esto. Y yo decía, ¿y a qué hora se separa? Y después salía la hermana mayor y otro abrazo de 3 minutos. Y la abuela. Después salía la abuela y otro abrazo de 3 minutos. Y yo mirando, ¿no? Y yo decía, pero si yo en mi casa me agarro a cabezazos. Y entonces cuando empezamos a caminar juntos ya casados, Yo les mandaba abrazos. yo estaba al tipo club de Toby, ¿no? Ya llegamos a la fiesta, a la reunión. Chao, mi amor, nos vemos a la salida. Y me iba a sentar con los varones. Y en eso volteo y la veo a mi esposa acá parada, ¿no? Y me agarraba de la mano. Y decía, no entiendo. Y para mí era difícil poder abrazarla, poder besarla, porque yo no puedo dar de lo que no tengo. Hasta que me di cuenta que alguien en la cruz murió por mí, tomó mi lugar y entendí que fue la expresión de amor más maravillosa que se podría relatar. Y entonces cuando entendí que eso era amor, me sentí amado, en plenitud. Y ya no caminaba en la excusa, es que a mí nunca me abrazaron, a mí nunca me besaron, a mí me agarraron a cabezazos. Ya no podía caminar en esa excusa. Estabas lleno. Porque había entendido la plenitud del amor de Dios. Entonces cuando yo llegaba a saludar a mi papá, yo dejaba mis cosas y me preparaba para abrazarlo. Esquivaba el cabezazo y lo abrazaba y lo besaba. Llegaba mi mamá y esquivaba el cabezazo y la abrazaba, porque ya no tenía excusa. Y al principio, ¿cómo estaban sus papás? Tiesos, ¿no? Así como yo cuando me abrazaban en mi cumpleaños, estaban ellos así, a punto de llorar, ¿no? ¿Qué habrás hecho?, decían. Hasta que poco a poco ellos empezaron a abrazar. Y ahora cuando son nuestros cumpleaños... Hoy día la madre, hoy día el ¿cómo padre. es? Suegrita, ¿ya me puedes soltar? Ya me abraza demasiado ya. Porque dejamos de caminar en la excusa. Yo no lo tuve, yo no lo viví, es que mi vida no la conoces, es que tú no sabes cómo yo lo pasé, es que yo soy así, ¿no? Como esas personas que dicen que si sabes que así soy, ¿para qué me invitas, no? Ya no puedes caminar en eso. Si entiendes la plenitud del amor de Dios, no puedes caminar en la excusa. Dile a tu vecino, le están hablando a los que están allá afuera. ¿Ah? A otro. Es que existe como un mito, ¿no? Que dice que no, ya no, nadie cambia. Así soy y así moriré. Así es. Pero ¿sabes qué? Sí se puede cambiar. Es cuestión de decisión. Entonces debemos entender que somos llamados a caminar no juntos, sino unidos. Miren ustedes lo que dice la Escritura en Génesis 11:6. Está hablando Dios sobre, no sé si ustedes recuerdan la historia de la Torre de Babel. Era un pueblo impío o era un pueblo no creyente que empieza a edificar una torre que quería llegar hasta los cielos, ¿no? Y miren usted lo que dice. Dice, y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Un pueblo impío, un pueblo que no tenía temor de Dios. Imagínate entonces si tú caminas con tu esposa hablando un mismo idioma, en un mismo espíritu. Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Lo creen o no lo creen? Ah, ya. Amén. Pero lógicamente para eso es entender que tenemos roles, ¿no? Como dice la Escritura en Efesios 5:31-32, como dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo.
es un gran misterio para ilustrar la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Porque es el modelo de Dios y porque la realidad es que Dios no va a fluir donde hay división, ¿no? La realidad es que Dios no va a fluir donde no hay unidad. Porque como él les contaba al inicio, ¿no? Nosotros después de 2 o 3 años de casado vivíamos en la misma casa. Para el mundo teníamos un matrimonio normal, ¿no? Estándar. Pero estuvimos separados 4 años. Él haciendo su vida independiente y yo la mía. Viviendo en la misma casa. Durmiendo en la misma cama. Yo le decía amor, ¿no? Nunca le dejé de decir amor. Venía a la iglesia y... Por una temporada, después Así ya no es, veníamos. después ya no veníamos. Pero nadie se podría dar cuenta que estábamos lejos. Pero Dios no fluía en ese tiempo. Así es. Entonces es importante entender de que hay una tarea que hacer. Dile a tu vecino, creo que nos están hablando. Bueno, no les noto muy convencidos, ¿ah? Cuando tú te sientes amado y entiendes que a pesar de tus defectos, tus errores y todas las cosas malas que cargamos, porque aquí lógicamente todos somos personas imperfectas, todos tenemos la capacidad de herir, todos tenemos la capacidad de equivocarnos, porque no veo ningún ala que sobresalga no veo alitas por ningún lado, Aureolas ni tampoco las tenemos acá. Tenemos que entender que si usted y yo hemos sido amados y consolados, como dice la palabra en 2 Corintios 1:4, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, tanto de manera individual hacia nuestro cónyuge, como hacia otros matrimonios o hacia otras familias. Porque quizá muchos de los que estamos aquí podríamos pensar, bueno, o sea, no es que tenga un llamado, Dios no me ha dicho que tengo que ser pastor o líder quizás, o pertenecer a un ministerio de la iglesia. Mire, la realidad es que todos los que tenemos un matrimonio tenemos un propósito, el poder inspirar a otros. En nuestro caso, superamos esa separación, Dios vino, hizo milagros increíbles y nuestra pasión es servir a los matrimonios. Así es. Pero no solamente en la iglesia, también fuera de ella. O sea, si tú un día nos llamas y nos dices, eres un matrimonio, dices, podríamos tomarnos un café, lo dejamos todo, ¿no? Y nos juntamos y compartimos y acompañamos porque queremos contarle al mundo que sí se puede. El Señor es capaz de poder solucionar, restaurar, reconectar cualquier cosa. Y lo primero que decimos es, cuando nos juntamos después de orar y pedir los cafecitos, es, yo te voy a fallar. Por si acaso. Por si acaso. Yo te voy a fallar. Porque yo soy ser humano. Yo me voy a equivocar. Pero si tú empiezas a tener tu mirada en mí y no te enfocas en Dios, perdemos tiempo. Vamos a perder el tiempo. Así que no estoy aquí para yo hacer la obra, sino estoy aquí para presentarte quién hace la obra en tu matrimonio. Amén. Y eso lo podemos hacer todos. Lo pueden hacer ustedes con matrimonios de su trabajo, de su familia. O sea, todos tenemos un testimonio que contar. ¿Sí o no? Así es. La Escritura nos presenta un matrimonio con propósito, ¿no? Hechos 18, versos 24 al 26, dice, mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso, desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila, un matrimonio, lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Un matrimonio que estaba ahí para bendecir,
Escucharon a este hombre Apolos enseñar con tanta capacidad, pero él sabía solo una parte. Le faltaba el Espíritu Santo. Faltaba la presencia del Espíritu Santo. Y ellos lo tomaron a un costado, lo animaron y le enseñaron. Muchas veces las personas creemos que porque creemos en Dios ya es suficiente. Y sabe, el diablo también cree en Dios. Los demonios también. Los demonios también creen en Dios. Las suegras también creen en Dios. Los suegros, tengo que seguir porque si no me da, ¿no? La primera persona que mi esposo evangelizó fue su suegra. Así es, me aseguré. Quité los obstáculos, la barrera. Lo primero, a tipo Jericó, acá, listo, se acabó. Antes que a mí. Él conoció al Señor cuando éramos novios y enamorados, ¿no? Enamorados. Y la primera persona que invitó a la iglesia fue mi mami. Y entonces, ¿qué te parece si recibes esa invitación de parte de Dios el día de hoy? ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Cuánta gente cree que conoce de Dios? Y que tú le puedas decir, oye, ese Dios en el cual tú crees quiere manifestarse en tu vida. Y le cuentas un poquito de lo que Dios está haciendo en tu vida matrimonial. Amén. Y es importante que como matrimonios podamos ser, como hablábamos, esa inspiración. Así como Juan Manuel contaba de este ejemplo de Priscila y Aquila, que fueron un matrimonio que caminaron con Pablo y sirvieron juntos con él. Era un matrimonio que era súper coherente, ¿no? Era un matrimonio que era apasionado, presente, involucrado. Un matrimonio que se inmiscuía en las cosas del Señor, era fiel. Y ese tipo de características son las que van a permitir que nosotros podamos llegar a más personas. Y Priscila y Aquila no se quedaron ahí. Fundaron iglesias. Después el apóstol Pablo, cuando saluda a la iglesia de Roma, lo saluda. Cuando le escribe una carta a Timoteo, salúdame a Priscila y Aquila. Siempre juntos, en la misma oración. Siempre, en otro lugar, bendiciendo, siendo de bendición, ¿no? ¿Qué te está pidiendo Dios el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Seguro que estamos buscando reconectarnos, ¿no? Pero déjeme decirle que no hay forma de que usted se pueda reconectar solamente a través del romance. No hay forma que usted se pueda reconectar a través de simplemente ponerse, ¿sabes qué? Nos vamos a poner metas. Porque somos seres falibles. Podría ser una reconexión temporal, ¿no? Claro. De corto plazo. Dile a tu vecino, a tu esposa, a tu esposo, dile, te voy a fallar. Dile. Cuando estamos hablando de fallar, no te estoy hablando de sacarle la vuelta. Te estoy hablando de que le vas a contestar mal, que la vas a ignorar, que no te va a importar algo, porque va a haber momentos en los cuales vamos a estar mal. Que algo te vas a olvidar. Pero si tú solamente te sometes a lo que tú puedes hacer y no involucras a Dios, estás ofreciendo la misma propuesta, porque no hemos cambiado. No sé si me entienden. ¿Cuántas veces hemos fallado? Si yo no me someto a Dios y luego vengo y le digo, perdóname, esta vez sí, esta vez sí, esta vez, estoy falseando. Mintiendo. Porque es la misma propuesta. El mismo que se equivocó hace un ratito está viniendo a llorar para decir, perdóname, dame una oportunidad. Ya no te voy a hablar mal. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía? El matrimonio es como un triángulo, donde el esposo está acá, la esposa está acá, y normalmente cometemos el error de querer acercarnos entre nosotros. Pero como estamos alejados de Dios, porque creemos que venir a la iglesia es suficiente, O estar cerquita. o estar juntitos es suficiente, vamos a tener la misma capacidad de equivocarnos. ¿Me están siguiendo? Pero si nuestra concentración está en estar buscando más de Dios, más de Dios, más de Dios, más de Dios, usted va a tener una capacidad de herir menos, de equivocarse menos, y va a estar junto de la mano de su cónyuge.
Por lo tanto, no es solamente reconectarnos, sino es conectarnos con Dios. Así es. Amén. Él es la fuente. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Salmo 37, 4, 5 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y por ejemplo, el secreto para el matrimonio está en el libro de Efesios, en el capítulo 5, que le dice al hombre: por tanto, amarás a tu mujer como a ti mismo. Y a la mujer, respete a su marido. Uy, hablar de esto es con tanto feminismo y con tanta cosa. Igualdad, igualdad, por favor. Es que no estamos hablando de que cuando llegue le recibas con miel, le entregas las plantuflas y el cafecito. No, eso no es respeto, eso es tiranía. Y abuso. Y no estamos hablando de que merece amor o que merece respeto. Si lo enfocas así, estamos mal. Lo que la palabra de Dios nos dice es: ama a tu mujer como a ti mismo, porque eso es lo que ella necesita. Necesita sentirse amada. Y una mujer amada es una mujer feliz, plena. Y cuando la palabra de Dios te dice: y la mujer respete a su marido, no es porque lo merezca, es porque lo necesita. Y un hombre respetado es un hombre feliz, un hombre pleno. Así es. Entonces, cuando dice la palabra deleítate en el Señor, yo me acuerdo: ama a tu mujer como a ti mismo. No puede ser una carga, tiene que ser un deleite. Y cuando la palabra dice deleítate en el Señor, a mi esposa, ella se acuerda y dice: tengo que respetar a mi marido. Y no es una carga, sino es un deleite. Independientemente de cómo seamos, ¿no? El Señor es lo que nos aconseja y nos demanda. Entonces imagina el matrimonio como un vehículo para no solamente caminar en las misiones de poder hacer feliz a tu esposa, sino también de poder juntos, en medio de ese caminar a ayudar a otros a poder ser felices. ¿Cuántos conocen matrimonios que saben, por más que el Facebook tenga las mejores fotos o el Instagram tenga las mejores historias, saben que están mal? ¿Cuántos conocen? Sí, yo conozco a mis compañeros de colegio, de universidad, de trabajo. Primos, tíos, sobrinos. Así es. Y yo estoy solamente centrado en venir a la iglesia a alabar al Señor. Y ay, qué santos que somos. Nos vamos los santos a la casa a orar por la comida santa y... No te mezcles. No, y no te involucras en las necesidades de los demás. Así es. Y la palabra dice que debemos amar a los otros como yo los he amado. ¿Y qué es amor? Es dar, es entregar. Y lo contrario al amor, ¿qué es lo contrario al amor? Por ahí escuché. El odio, ¿no es cierto? El odio no es lo contrario al amor. Lo contrario al amor es la indiferencia. Y a veces somos indiferentes con nosotros mismos, somos indiferentes con otros matrimonios, de nuestras familias, de nuestro vecindario, que la están pasando mal. Entonces, ¿qué podemos hacer juntos para Dios? Primero, reconectarnos nosotros con Él y entre nosotros. ¿Y qué podemos hacer por los demás? En este Día de la Madre que se viene ya dentro de poco, ¿qué puedes hacer por esas mamitas que están ahí con una cara gestada? ¿Qué puedes hacer desde el amor de Dios, te digo? Como matrimonio podemos mostrar a Cristo siendo una sola carne, porque recuerden que Dios es 3 en 1 y Él se glorifica así, ese es su modus operandi. Por eso creó el matrimonio, somos 3 en 1, Dios, el esposo, la esposa.
Y esa unidad es lo que va a permitir que nosotros glorifiquemos al Señor. Solamente estando, solamente siendo, solamente teniendo esa sinergia de la manera correcta. No necesitamos micrófonos, plataformas, no necesitamos ser líderes, profesores, maestros. Necesitamos ser un buen matrimonio. Y eso va a impactar a la gente que te rodea. Y queremos que el día de hoy se vayan con por lo menos esa idea, ¿no? Hacer lo mejor que puedan en su vida matrimonial, reconectarse, caminar en unidad para poder ser de bendición a la gente que los observa. Y sobre todo que tenemos espectadores todo el tiempo, tenemos hijos. Sobre todo. Y hoy en día las personas están buscando en todos los lugares, en el mundo entero, ser bendecidos ellos. En segundo lugar, tener un poquito más de bendición. Y como dice nuestro pastor, un poquito si más. hay un poquito más, para mí también. Pero si a nosotros les enseñamos a nuestros hijos que no solamente caminamos en tener un buen matrimonio, sino que estamos buscando poder ayudar a otros a que tengan un buen matrimonio, les vamos a dar un ejemplo, un legado de que la vida no solamente se centra en nosotros, sino en las demás personas. Que hay gente sufriendo alrededor nuestro, por más que tengan un lindo Facebook o un lindo Instagram. Y no es una misión imposible, para nada, porque sí se puede. Sí te puedes dar el tiempo, sí tienes a ese amigo, esa amiga a la que tienes que llegar. Sí existen oportunidades. Es una misión Una posible. misión posible. Ahí está en la diapositiva. A ver la siguiente. Ya lo arrebataron al hermano. ¿Ah? Ya lo arrebató el Señor. A ver, fíjense de repente. La siguiente. Misión posible. Ahí está. Isaías 58, verso 10 al 11 dice: si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre en las sequías, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Amén. Hay muchos sedientos a nuestro alrededor. Amén. Una de las características del mar muerto es que es un mar que no alimenta nada. Solo recibe. Y recibe. No, sus aguas no fluyen hacia ningún lugar, reposan ahí. Y entonces solamente recibe y acumula salinidad. Y esa salinidad tan alta hace imposible que haya vida. Porque si tú no das, estás destinado a no vivir en el amor. Entonces, familia, queridos matrimonios, es importante que primero entendamos que antes de reconectarnos entre nosotros, debemos reconectarnos con Dios, para que la propuesta sea diferente y poder reconectarnos en el amor de Dios. Y que al mismo tiempo, una vez que hemos podido disfrutar de esa reconexión, hay otros alrededor de nosotros que están necesitando y que no tienen quizás la valentía de pedir ayuda, ¿no? De pedir ayuda, de reconocer faltas, o que quizás toda la vida los agarraron a cabezazos y no conocen otra forma de amor. Así es. ¿Qué le parece si el día de hoy no solamente nos reconectamos entre nosotros, sino que en esa reconexión con Dios empezamos a mirar al prójimo? Amén. Queremos orar para que Dios pueda sellar esta palabra en nuestras vidas y familias. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos perdón, Señor, si solamente hemos estado mirando nuestras propias vidas. Así es. Y no hemos entendido la responsabilidad de tener un buen matrimonio. Padre, hoy
nos arrepentimos y nos comprometemos en poder siempre estar buscando reconectarnos contigo primeramente. Así es. Y juntos de tu mano poder hacer las cosas correctas con nuestra esposa, con nuestro esposo. Que una vez, Señor, que podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y tus bendiciones sobre nuestras vidas, no nos quedemos ahí, y que seamos capaces de poder ir por aquellos que están sufriendo, por aquellos que no te conocen, o por aquellos que de a oídas creen que te conocen. Ayúdanos, Señor. Sí, Señor, sí, Padre Santo, ponemos delante de ti este compromiso, Señor, de poder hacer todo con ese sentido de eternidad y de trascendencia, Amén, Señor. así es. Entendiendo que tú nos uniste con un propósito, Padre Santo, y que podamos impactar a otras vidas, a otros matrimonios que puedan aprender de ti, Señor, a través de cada uno de nuestros testimonios. Sí, papá. Nos rendimos a ti en esta tarde, Señor, y nos comprometemos una vez más a poder brillar como tú anhelas que brillemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga.